Bienvenidos al Club de Cuentos. Gracias por acompañarnos nuevamente, por enviar sus historias, anécdotas, recuerdos, reflexiones y que nos permiten crecer juntos como una gran comunidad, desarrollando nuestros talentos y perteneciendo a un gran equipo universal. Hoy nos llega desde el hermoso país de Uruguay una historia que no parece real, pero que lo es. Una historia que nos recuerda que la fortaleza verdadera no nace del triunfo, que no siempre hay que tener éxito, que muchas veces el dolor nos muestra los diferentes destinos. Hoy vamos a caminar de la mano de José Alberto Pepe Mojica Cordano, un hombre que transformó la adversidad en sabiduría, el sufrimiento en libertad y la pobreza en un camino hacia la esencia misma de la vida, donde pudo llegar a ser un gran presidente después de la adversidad. José Mojica nació en 1935 en una pequeña granja rural de las afueras de Montevideo. Su infancia estuvo marcada por la sencillez del campo, el olor a tierra húmeda después de la lluvia, alrededor de animales, cultivos, trabajo diario del campo. Era un niño curioso, inquieto, con los ojos llenos de preguntas y de vida. Su padre, un agricultor, murió cuando Pepe tenía solo 8 años y ese suceso partió en dos la vida familiar. La madre, Lucía Cordano, quedó a cargo del hogar y con una fuerza extraordinaria sacó adelante a sus hijos trabajando la tierra. Es el honor que hace a todas aquellas mujeres que han sido madres solteras y han podido luchar por sus hijos para sacarlos adelante, enseñándoles que la sobriedad no es pobreza, que es supervivencia, el carácter es dignidad. En aquella infancia humilde nacieron los primeros talentos de José Mojica. La sencillez le enseñó a pensar, a observar, a comunicarse, a entender el dolor ajeno. Creció viendo cómo la vida rural exige esfuerzo constante y cómo la escasez, la pobreza, obliga a diferenciar lo esencial de lo superfluo, de lo superficial. Sin saberlo, ese niño que cuidaba plantas, que montaba en bicicleta por los caminos sin pavimentar, estaba formando el carácter de un líder que años después enfrentaría al mundo entero. En su juventud, Mojica encontró una nueva vocación, la política. Sintió que la injusticia era demasiado grande en el mundo como para quedarse callado. Uruguay vivía en ese tiempo muy convulsionado y él, José Mojica, movido por sus ideales de igualdad, se unió a los movimientos especialmente estudiantiles de los jóvenes, movimientos de liberación nacional, donde siempre se luchaba contra el autoritarismo y la desigualdad social. Era un joven valiente, impulsivo, con energía y también estaba dispuesto a arriesgarlo todo por aquello en lo que él estaba creyendo era la igualdad de los derechos humanos. Pero la historia tomó un rumbo diferente a lo que él pensaba. Pepe Mojica fue herido de bala varias veces, capturado, encarcelado, a veces liberado y nuevamente recapturado. Entre 1970 y 1985, durante la dictadura de Uruguay, pasó casi 15 años en prisión. Y no era un prisionero común.
Mujica fue uno de los llamados rehenes. Esto quiere decir que los militares lo mantenían en el aislamiento absoluto, sin ver la luz del día, sin ningún libro para leer o para poder escribir, sin hablar con nadie, completamente aislado. Durante meses estuvo en calabozos húmedos, pequeños, oscuros, donde el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. En ocasiones lo mantenían encapuchado y otras veces completamente solo en campo abierto, vigilado y sin contacto humano. Ese encierro no buscaba castigarlo físicamente, buscaba destruirlo psicológicamente, emocionalmente. Hoy en día muchos se preguntan cómo pudo sobrevivir, cómo mantuvo su mente clara, cómo salió de ese infierno sin un odio en el alma, sin rencor. Y Mujica lo explica en pocas palabras. Tuve que conversar con el que yo llevaba dentro, con mi yo interior, con mi niño que nunca me abandonó. En el silencio absoluto desarrolló una habilidad que muy pocos descubrimos, la de escucharnos a nosotros mismos, de pensar en nuestros talentos, en lo que podíamos ser y no fuimos. Transformó la soledad en introspección, convirtió el dolor en un laboratorio interno donde revisó su vida, sus errores, sus miedos, su esencia. Allí nació su filosofía, que la fortaleza interior es el mayor talento humano y que la adversidad es una maestra severa, pero transformadora, que lleva a destinos inimalcanzables. También comprendió algo decisivo: no se puede vivir cultivando el rencor, el odio, la ira. El rencor y el odio nos ata al pasado y nos impide un presente saludable. En vez de odiar, decidió seguir adelante. En vez de quebrarse, decidió levantarse. Esa fue su gran victoria: vencer el miedo a la adversidad. Cuando al fin recuperó la libertad en 1985, Uruguay comenzaba su regreso a la democracia. Mujica salió del encierro sin riqueza, sin ningún bien material, sin garantías, pero con una sabiduría que iluminaría su destino y el destino de un país. Se integró a la política electoral y poco a poco fue recuperando la confianza del pueblo. Fue diputado, senador, ministro y en el 2010 se convirtió en el 40 presidente de Uruguay. Este fue su gran logro, su éxito, finalmente. Pero aquí ocurre algo sorprendente. Con el poder en las manos, José rechazó los privilegios que le da el poder en un país. No vivió en el palacio presidencial, no se rodeó de lujos, no cambió su manera de vestir. Siguió manejando su viejo Volkswagen, siguió viviendo en su pequeña granja con su esposa, la también dirigente política Lucía Topolansky, cuidando sus perros, sus flores y sus gallinas. Donó alrededor del 90% de su salario a proyectos sociales y eligió vivir con el ingreso promedio de su país. Esta es la clase de líderes que cumplen lo que prometen, que cuando creen que debe haber la igualdad de los derechos humanos, lo trabajan, lo practican y es su filosofía diaria.
El mundo entero lo llama el presidente más pobre del mundo. Y él respondió, no, no soy pobre, soy sobrio, soy suficiente. Pobre es el que necesita infinita más para vivir, pero yo soy rico, tengo todo lo que quiero, todo lo que necesito y sobre todo la paz en mi corazón y el talento en mi mente. Mojica explicaba que su estilo de vida era una elección de libertad. Cuando compramos algo, decía, no lo pagamos con dinero, sino con el tiempo que gastamos para obtener ese dinero. Cada vez que conseguimos salario, son horas de trabajo, de sacrificio. Y el tiempo es la materia prima de la vida. Perder tiempo en cosas que no necesitamos es renunciar a esa esencia misma de vivir. Esa era la filosofía de ese gran presidente Mujica. Para él, la verdadera superación no consistía en escapar de la pobreza. Para él, acumular riqueza era descubrir que se vivía dependiente de las cosas materiales. Pero descubrir el talento más profundo de un ser humano es poder tener la capacidad de ser feliz con poco, la libertad del desapego y la riqueza real de aprovechar su propio tiempo en relajarse y en vivir sus talentos. Durante su mandato promovió políticas de inclusión, equidad, derechos sociales y sin perder nunca su tono sereno, reflexivo, casi filosófico. Siempre buscaba los derechos humanos, finalmente en la práctica. A menudo repetía que la política no es un empleo para enriquecerse, sino un servicio ético de bien común para realmente ayudar a un pueblo. Al hablar de su vida, Mojica decía, triunfar en la vida no es ganar, es levantarse, caer y volver a levantarse. Empezar cada vez que uno cae es el real éxito, porque con cada caída se lleva más a la altura del éxito. En esa frase resume todo su camino. La infancia humilde le dio raíces, el sufrimiento le dio profundidad, el encierro le dio fortaleza, la libertad le dio propósito y la presidencia le dio la plataforma para recordarle al mundo que estamos confundiendo la felicidad con consumo, velocidad con progreso y acumulación con éxito. Debemos diferenciar esos términos para ser feliz. Hoy su historia es una invitación universal, una invitación a mirar hacia adentro, a descubrir nuestros talentos esenciales, a recordar que la resiliencia nace del dolor y que nadie está verdaderamente derrotado mientras conserve la voluntad de ponerse en pie, que no importa cuántas son las caídas, lo que importa cuántas son las levantadas y llegar al éxito. El legado de José Pepe Mojica no está en los discursos oficiales ni en las ceremonias de Estado. El legado de él está en esa filosofía sencilla que aprendió desde niño. Trabajando la tierra es la vida que más vale cuando es compartida, que el tiempo es nuestro tesoro más grande, que el rencor nos encadena, el odio nos limita, pero la sobriedad, la paz, el perdón nos libera, que el mayor triunfo humano es mantener el corazón limpio, la mente despierta, incluso en la oscuridad más profunda.
Así termina nuestra historia. Hay muchas otras anécdotas de este gran personaje que lo podemos ver en la historia de Uruguay. Pero esperamos que estas historias inspiren a descubrir nuestros propios talentos, estos talentos que están en el silencio, en la lucha de cada día, en nuestras raíces, en nuestros problemas de infancia. Cómo salir adelante de todas esas adversidades es nuestro mejor triunfo. Ojalá nos recuerde que la grandeza no siempre se encuentra arriba, a veces se encuentra en el camino que recorremos, en la tierra donde nacen las semillas y donde empieza el real éxito. Gracias por escuchar, gracias por compartir y gracias por mantener vivo este espacio donde las historias se convierten en luz, donde todos podemos ir desarrollando nuestros talentos. Pueden enviarnos sus historias a carmesíclubdecuentos@gmail. Lo esperamos la próxima vez. Gracias por participar y por inscribirse en el Club de Cuentos. Hasta pronto.